sacerdote amigo en Estados Unidos, es un sacerdote bastante conocido, muy culto y un gran orador y un gran escritor. Se llama el padre George Rattler, con el que discrepo en algunas cosas, ¿no? Pero en lo fundamental es un hombre que se atiene a la doctrina de la Iglesia y que recientemente escribió un artículo brillante que se llama El Papa Benedicto Profeta. ¿Y se refiere a qué? Se refiere a aquellas palabras que el Papa Benedicto pronunció en Regensburg, ¿no? Donde habló sobre el problema que significaba el Islam, citando la barbarie del Islam, de la doctrina islámica, y citando además a un autor muy antiguo. El Papa no estaba insultando al Islam, estaba simplemente señalando cómo intelectuales desde el pasado hablaban de esta profunda vena violenta de la religión islámica y cómo el Islam tenía que pasar por una auténtica reforma que lo depurara de algunas raíces auténticamente brutales en su esencia, en su naturaleza, en su identidad. Y hoy en día, con esta locura del Estado Islámico, de ISIS o ISIL, vemos que, según dice el padre Rattler, el Papa Benedicto, que fue ferozmente criticado en su momento y que suscitó una revuelta del mundo islámico, una revuelta paradójica, porque el Papa dijo, el problema del Islam es que es violento. Y la protesta islámica, de haber sido llamada violenta, fue una respuesta violenta que terminó asesinando a un obispo, un sacerdote y una religiosa en Turquía. Miren ustedes la ironía ridícula, si no fuera por trágica, tragicómica, de la respuesta del mundo islámico en ese momento. Es como si alguien viniera y me dijera, Alejandro, tú eres un iracundo violento, y yo te diga, ¿cómo puede ser posible que me llames iracundo? Y ¡pum!, te meto un golpe. Lo que estoy haciendo inmediatamente es confirmar lo que tú estás diciendo. Yo creo que es importante aclarar, hermanos, que nosotros tenemos que hacer una distinción entre las enseñanzas del Islam y un número muy importante de musulmanes. Pero las enseñanzas del Islam, y yo les sugiero que ustedes lean lo que dice el Corán, especialmente las suras de la espada, que se llaman así porque son ferozmente violentas. Porque hay algunas cosas que tenemos que entender del Islam y que no entendemos, primero porque el Islam suele ser comparado al cristianismo de una manera como no se compara. Y la comparación o la manera como se presenta el Islam es la siguiente, ¿no? El Islam cree en Dios y respeta a Jesús como profeta y respeta a la Virgen María como madre del profeta. El cristianismo también cree en un solo Dios y, bueno, tiene a Jesucristo como Dios también. En eso los musulmanes no están de acuerdo, pero respetan a Jesús, ¿no? Entonces, aparentemente hasta ahí todo muy bien, ¿no? Ya hay un error gravísimo que para nosotros es incompatible. Nadie que niega la divinidad de Jesucristo es una religión que se parece a la nuestra. No se parece. Podremos dialogar perfectamente, el diálogo interreligioso, pero no es una religión que se parece a la nuestra. En segundo lugar, dicen, bueno, el Islam tiene el Corán, ¿no? Y el cristianismo tiene la Biblia. Entonces los dos tienen sus libros sagrados. Y en tercer lugar, los católicos también tienen sus fanáticos, pues, ¿no? Que se exceden, que son violentistas. Y los musulmanes también tienen sus fanáticos. De repente un poquito más, pero también tienen sus fanáticos. Pero esa no es la verdadera religión. No. No y no. Eso está muy equivocado.
Volvamos para atrás. En primer lugar, para nosotros la revelación es Jesucristo y las Sagradas Escrituras son una parte de la revelación, pero para nosotros la revelación del Padre para nuestra salvación es Jesús, es una persona, no es un libro. Como saben ustedes, la doctrina de la Iglesia señala que la revelación tiene dos fuentes, una las Sagradas Escrituras y la segunda la tradición divina, porque ambas nos conducen ¿a quién? A quien es la revelación encarnada, que es Jesús. Entonces, nosotros creemos en Dios hecho hombre. El Islam cree en el libro. Para ellos, el Corán es la única y definitiva revelación de Dios. Y Alá, que es Dios, utilizó al profeta Mahoma, según las creencias islámicas, para transmitir esta revelación que no puede ser cambiada. Y el Islam, en su libro sagrado, el Corán, tiene una cantidad enorme de contradicciones. Por eso ustedes van a ver que muchos maestros islámicos dicen, no, mira, el Islam es la religión de la paz, aquí dicen, esta sura es la religión de la paz, etc. Mahoma dejó escrito claramente que si hay alguna contradicción en el Corán, que las hay, está repleta de contradicciones, las suras, es decir, los textos posteriores, priman sobre los anteriores. Es decir, si en la sura, digamos así, en el pasaje número 20, yo digo que hay que ser apacibles y bondadosos, y en el número 28 digo que hay que matar a todos nuestros enemigos, el que vale es el 28. Esa es la manera como es la doctrina legítima, vigente del Islam. Y el problema es que el conjunto de suras, conocidas como las suras de la espada, son profundamente violentas y en consecuencia las acciones de los violentistas de ISIS están absolutamente justificadas en el Corán. En consecuencia, hay una diferencia abismal entre un cristiano que mata a alguien a nombre de la fe, que por otro lado quisiera que me demuestren dónde hay cristianos que se han organizado en ejércitos para matar gente, ¿no? Porque cada vez que los ateos y los cristianófobos tratan de mostrarnos que los cristianos matamos, entre comillas, por nuestra fe, nos hablan de las cruzadas, que como sabemos, además, las cruzadas fueron básicamente un movimiento defensivo, pero que me demuestren que hoy existen grupos cristianos armados que caminan por las calles, como la cantidad enorme de sectas u organizaciones o ejércitos o bandas o grupos terroristas islámicos que abundan por todos lados. Yihad islámica, Hamas, ISIL, Al-Qaeda. Demuéstrenme que hay algo similar entre los cristianos. No hay. En consecuencia, la diferencia abismal es que el cristiano que mata justificando en la Biblia está yendo en contra de la Biblia. Pero el musulmán que mata en nombre del Corán está yendo de acuerdo al Corán. Ese es el problema. Entonces hay muchos islámicos, hay muchos musulmanes iluminados, inteligentes, pacíficos, que creen que el Islam tiene que pasar por una reforma. Hay una secta islámica o una rama islámica minoritaria que es conocida como el islamismo sufí o sufita, que considera que la yihad, es decir, la guerra, que está descrita como una guerra contra los infieles y es física y significa matar, ¿no? Debe interpretarse desde un carácter espiritual, como nosotros los cristianos hablamos del combate espiritual, es decir, una guerra contra nuestros vicios, contra nuestras debilidades. Pero ese no solamente es un grupo minoritario, sino son considerados herejes por los musulmanes chiitas o sunitas. No voy a explicar ahora la diferencia entre uno y otro, pero es sobre interpretación del Corán y qué otros textos se deben o no incorporar al Corán, y por eso se matan entre ellos también. Y en consecuencia, matar es el modus operandi del Islam. Entonces, el Islam es violentista. Benedicto XVI tenía razón. Y todos los intelectuales
que estudian honestamente el Islam saben que el Islam es violentista y la única manera de evitar de que sean violentistas son, primero, a los que son violentistas, detenerlos, como ha dicho el Papa Francisco, detenerlos, incluyendo con el uso justificado, limitado y adecuado de la fuerza, pero sobre todo desafiar a los musulmanes a que pasen por este proceso de reforma. El Islam requiere de una reforma que diga renunciamos a estos pasajes violentistas porque no son compatibles con la creencia en un Dios misericordioso. El Islam no ha pasado por esa reforma. Alguien me mandaba un video de un musulmán llorando por la muerte de los cristianos. Es obvio que hay musulmanes de buen corazón, pero ¿dónde están las grandes instituciones islámicas que están denunciando la masacre brutal de cristianos? ¿Dónde están? ¿Dónde están las autoridades islámicas haciendo comunicados públicos? ¿Los han visto ustedes? ¿Las han visto en los periódicos? ¿Los han visto anunciados? ¿Han visto comunicados de comunidades islámicas en el mundo? En Estados Unidos, en Argentina, donde la comunidad es importante. En el Perú, donde hay una comunidad islámica que ha crecido mucho en el sur del Perú. ¿Dónde están los comunicados diciendo nos solidarizamos con nuestros hermanos cristianos y creemos que la masacre del Estado Islámico, del yihad islámica, de Hamas, de Al-Qaeda, son criminales que no deben usar el nombre del Islam? ¿Dónde están esos comunicados? En ningún lado. Y en consecuencia, los católicos tenemos que entender que el diálogo interreligioso con el Islam significa confrontarlos. No solamente hablar y reunirnos y decirnos cosas bonitas, confrontarlos a que renuncien a la violencia. Porque si no renuncian a la violencia, no pueden esperar de Occidente sino una acción justificadamente defensiva. Y no estoy hablando acá de una cruzada, porque sabemos que Occidente ya ni siquiera es cristiano. Estamos hablando simplemente de evitar que un grupo armado, fanático, siga matando gente inocente impunemente bajo el nombre de Dios, porque así lo dicen y lo reclaman sus libros sagrados. Que tengas un buen día.